Muy buenas noches. Mi nombre es Robert Luis Oviedo Puente. Soy estudiante de agronomía del tercer semestre. Eh, el tema que voy a exponer hoy es en la asignatura de microbiología de suelos. Tutor y compañero. Espero que les guste este video. Entonces vamos a hablar de distinguir el metabolismo microbiano con base a la interacción de suelo y microorganismos en plantas. Tutor es Carlos Eduardo Barragán. Para mí, esta es mi introducción. Los microorganismos, como las bacterias, tienen un papel fundamental en la evolución de la vida como la conocemos. Los ciclos de los nutrientes son fundamentales, son los circuitos que reciclan constantemente. El constante crecimiento y el mal manejo de los recursos naturales nos han llevado a un deterioro de la atmósfera. Bueno, para mí mis objetivos son identificar los tipos de bacterias que actúan en la fijación del nitrógeno, conocer los tipos de ciclo redox de los nutrientes, investigar el papel de los organismos en el ciclo de la vida. Bueno, la primera pregunta explique con sus palabras el ciclo redox del carbono que se encuentra sintetizado en la figura 2. Bueno, lo primero que todo, el ciclo redox, pues se le dice ciclo redox porque está basada en una reacción que es oxidación y reducción. Cuando hablamos de ciclo, es un circuito que va y viene constantemente, como una renovación, va y viene. Entonces podemos decir que en el carbono puede ser fijado a la atmósfera puede ser por los volcanes, por la quema de combustible o la quema de bosques, y sube a la atmósfera como carbono. Después asimilado por las plantas con el proceso de fotosíntesis. Ese proceso, pues las plantas generan su propio alimento por el proceso de fotosíntesis y puede ser otra vez extraído por animales, como animales herbívoros, y después sigue que el carnívoro se come al herbívoro, y así sigue el ciclo. Puede ser que también los animales mueran y los microorganismos que están en el suelo descomponga una parte de ese animal muerto. Una parte se va al suelo y la otra parte sube a la atmósfera, y así sigue el circuito. Bueno, también podemos decir que el carbono lo conseguimos en 3 estados, que son líquido, sólido y gaseoso. Lo líquido lo podemos encontrar en los combustibles que están en la tierra, en las rocas, en la tierra ya de hace miles de años. También lo podemos encontrar sólido, todas las cosas que existen, por ejemplo, en nosotros, en los animales, en las plantas. También gaseoso, pues cuando en el aire, cuando quemamos, ¿listo? Cuando quemamos combustible o cuando quemamos bosques. ¿Listo, muchachos? Podemos decir que hay 4 compuestos que son la combustión, la fotosíntesis y la respiración y la descomposición. Entonces la combustión es cuando quemamos ya sea el carbono directamente de plantas, o quemamos como combustibles fósiles. La fotosíntesis, el proceso que hacemos de tomar el dióxido de carbono y la respiración, por ejemplo. En el proceso de la respiración, que ese es el otro paso. Y la descomposición, cuando un animal muere y viene por descomposición, putrefacción, ese es el otro proceso de descomposición. Bueno, el ciclo del carbono tiene 4 reservorios, ¿no? Que son la superficie terrestre, océano, atmósfera y rocas sedimentarias. En el ciclo de carbono comprende 3 fases, que son 2 fases que son biológico y geológico. Pues el más rápido es el biológico, que demora entre 20 años para completarse, y ese es el ciclo más rápido. El geológico tarda más de millones de años, es el más lento, pero el más fundamental es el ciclo biológico. Pues bueno, hablando de los ciclos biológicos y geológicos, pues lo que les decía, este es un ciclo que pasa de atmósfera, suelos, aguas, que son los mares, los suelos,
la biosfera, agua, microorganismos y seres vivos. Y vuelve el ciclo, cuando mueren, microorganismos descomponen, o sea, una parte como que se llama la atmósfera y otra quedan los microorganismos en el suelo, y así sigue el ciclo, vuelve a la atmósfera y así sigue. Ese es nuestro ciclo biológico, es el más rápido. Y en el ciclo geológico, que se usan en los mares, son rocas sedimentarias, sabemos que el mayor reservorio del carbono se encuentra en los mares, donde está comprendido que hay mayor carbono. También se puede dar el proceso de deducción, que cuando las aguas, el mar sube sus piedras, se caliza y se encuentra con otros nutrientes. También podemos decir ¿cómo que se llama? Que el carbono sube en forma de carbono y se encuentra en el oxígeno con O2, y ahí se generaría el hidróxido de carbono. Bueno, muchachos, seguimos con el ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno. Entonces, hablando del ciclo del nitrógeno, es uno de los elementos que se encuentran más abundantes en, ¿cómo que se llama?, en la atmósfera. Pero está en el 78 al 80%. Pero no puede ser absorbido por cualquier microorganismo. Hay organismos especializados que si lo toman, que lo fijan. Entonces esos microorganismos se llaman fijadores de nitrógeno, son especializados. Podemos decir que el nitrógeno no puede ser asimilado así por todos los microorganismos por su triple enlace entre la molécula de nitrógeno, entre las dos moléculas de nitrógeno, y es un microorganismo así inerte, y por eso por su triple enlace no puede ser fijado o tomado por muchas plantas. Entonces podemos decir primero, la fijación de nitrógeno es la primera etapa donde se fija el nitrógeno en parte gaseosa, que es N2, a la atmósfera, y en el suelo es por amonio. Los microorganismos que lo actúan son fijadores como la Frankia, Clostridium, Azotobacter, bacterias púrpura, Rizobacter, y cianobacterias y algas verdes o púrpuras. Aquí, como lo vemos, quise explicar un poco cómo se fija el ciclo de oxidación de la fijación del nitrógeno en nitrógeno gaseoso a aminoácido. ¿Sí? Entonces, en amonio. ¿Listo? Entonces, la primera es la nitrificación, la acción secuencial que oxida el amoníaco en amonio. Tiene dos fases, que son la nitritación, que convierte el amonio en nitratos, que nos ayudan a este proceso, que son la nitrosomas, nitrosococcus, nitrospira y nitrobacter. La nitratación convierte el nitrato en nitrito en nitrato. ¿Listo? Las bacterias que lo ayudan son el proceso de nitrosobacter. Amonificación es el proceso donde se convierte la excreción o cadáver de restos de organismos, putrefacción de amonio y en amonio. Eso lo hacen los microorganismos en el suelo, como las bacterias hongo, que convierten el nitrógeno en nitrógeno en la materia en amonio. La desnitrificación es ese momento que convierte el nitrógeno, convierte el nitrato no aprovechable en nitrito, y pues vuelve a subir a la atmósfera. Podemos decir, pues aquí podemos decir que este es el ciclo. Quise dibujarlo así, como lo ven, mira, fijación. Entonces el ciclo donde las bacterias fijadoras del nitrógeno la convierten en la raíz a leguminosas. Bacterias fijadoras de nitrógeno. Aquí está la nitrificación, que es nitrificación y nitrificantes. Entonces bacterias nitrificantes, que unas convierten como que se llama en nitrito y la otra convierten en nitrato. Aquí les dejo un poquito. Bueno,
Explique cuáles procesos originan pérdida del nitrógeno fijado en la biosfera, resultante perjudicial para la agricultura, pues la remoción de plantas en los suelos, respiración de la desaparición de las capas superiores del suelo, por erosiones o por destrucción por fuego, lixiviación de las aguas que se filtran a través del suelo y arrastran los iones nitrogenados, proceso de desnitrificación del suelo, poco drenaje por los metabolismos bacterianos. ¿Por qué se utiliza azufre en los suelos alcalinos para bajar el pH? El ácido sulfúrico, como lo podemos ver, se da en una oxidación de azufre que hace que baje el pH alcalino a ácido. Esto se da gracias a las bacterias quimiotrofas que se encargan de oxidar, Tribacillus y Acidibacillus. Entonces, por medio de esas dos bacterias comenzamos a bajar de un pH ácido de alcalino, que puede ser de 7 a 14 es un pH alcalino, y de 7 hacia abajo son ácidos. Entonces se puede aplicar por eso el azufre. ¿Listo? El 7 siempre sabemos que es un pH neutro. Principales reservorios de calcio. Los principales reservorios de calcio son las rocas calcáceas y el mar. Esos son los principales. Aquí les dejo una imagen. Justifique que varias especies Sinomonas sp necesitan de otros microorganismos en los suelos para contribuir a la degradación anaeróbica y compuestos orgánicos. Bueno, yo dije esto, que hay una dependencia de estos microorganismos anaeróbicos para generar la oxidación y la reducción para degradar estos sustratos. Eso implica que la necesidad nutricional de esos procesos generan compuestos para la nutrición de ellos mismos o la nutrición de otros organismos. Estos organismos son capaces de vivir en escenarios extremos, con pHs alcalinos, ácidos, muy ácidos, en los suelos anegados, donde existen condiciones favorables con humedad y materias orgánicas, o carentes de oxígeno. Bueno, seguimos. Enlace el video donde lo voy a dejar ahorita, y diga los beneficios que confieren las angiospermas en forma asociada simbióticas con Actinomycetes y del género Francacea, pues el nódulos fijadores de nitrógeno, promotoras del crecimiento, multiplicación de las microrrizas, útiles para la recuperación del suelo y reforestaciones, producen fitohormonas, auxinas, hiriberinas y citocininas, fijación de nitrógeno en suelos áridos, pobres, o sea, bajos de fertilización. Estos son los beneficios que los angiospermas forman acciones simbióticas. Pues también podemos decir que pues, en la simbiosis, donde una planta o un animal se une con otro para tener una relación y poder entre ellos ayudarse. Seguimos. Conclusiones. Durante este desarrollo de actividades, pues estas son mis conclusiones. Se las dejo ahí porque ya no tengo más tiempo, pero todos son mis conclusiones y les dejo bibliografía. Muchas gracias, espero que les haya gustado mi video. Gracias.